Bien, buenas noches. Aquí comenzando una nueva materia en el Seminario Teológico San Pablo. Vamos a trabajar en esta ocasión un tema súper interesante, súper importante para nuestra vida y creo que muy relevante también para nuestros tiempos, que es uno de los debates que está en boga acerca de la familia, acerca, perdón, lo que respecta a la conformación de uno de los núcleos o el núcleo más importante de la sociedad que viene a ser la familia. Y nos debemos preguntar nosotros como cristianos, ¿cómo debe ser una familia cristiana? ¿Qué elementos son los que lo componen? ¿Qué es lo que hace que una familia pueda considerarse una familia cristiana? Y también cómo nosotros podemos ayudar a construir los fundamentos de la familia cristiana, especialmente los que somos parte de una familia, de un núcleo familiar. Si bien la mayoría somos hijos, hemos surgido de algún lugar, de una familia, también llega un punto en la vida en que empezamos a conformar la familia, ¿no? Y recién nos preguntamos qué elementos, cómo voy a construir mi familia, cuáles van a ser nuestras costumbres familiares, cuáles van a ser, qué va a ser lo que vamos a estar aprendiendo juntos como familia, va a ser nuestra filosofía de vida como familia. Y su núcleo social más íntimo, ¿no? La sociedad en la que vivimos es un ambiente bastante complejo, con diferentes aristas, dependiendo de dónde el Señor nos ha permitido crecer y nacer, ¿no? Eh, Muchas veces la familia, tenemos una idea conformada de lo que es familia en esta parte del mundo y, y quizás otros, en algunos otros lugares, la conformación de este núcleo familiar está ideado de otra forma, ¿no? Pensado de otra forma y se conforma con raíces culturales quizás distintas. Entonces son varios elementos que nosotros debemos tomar en cuenta para entender lo que es la familia cristiana. Debemos entender también el rol que juegan cada uno de los actores que están dentro de la familia, ¿no? El padre, madre, abuelo, tío. Entonces hay muchos roles de por medio que están eh, muy bien cimentados en lo que es la palabra del Señor, en lo que nos puede ayudar a entender y comprender cuál debe ser nuestra relación dentro de la familia como hijos de Dios. Entonces, eh, el tema de la familia es un tema bastante amplio, pero vamos a enfocarnos en este curso en hablar acerca del origen de la familia, el rol que cada compone y qué es lo que espera Dios de cada uno de los actores dentro de la familia, ¿no? Solamente mencionar, en los 10 mandamientos la familia está involucrada, por supuesto, ¿no? Uno de los mandamientos más bonitos es que dice en, en los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Hay un reconocimiento de parte de esta relación intrínseca entre lo que son los padres y lo que son los hijos. Y también está reconocido en el origen mismo de la humanidad como creación de Dios en el Génesis capítulo 1, capítulo 2 vemos los orígenes de estos elementos principales, ¿no? Eh, por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Eh, son cosas, elementos que nos permiten entender y comprender un poco más acerca de lo que tenemos como familia. ¿Ok? Entonces, eso como una breve introducción de lo que vamos a tratar. Vamos a tratar de hacer un poco más dinámica esta clase. Esperemos que la participación nos ayude. Eh, Hay lindas dinámicas que podemos hacer en grupo, pero si no están todos, va a ser un poco complicado hacerla. Así que vamos a tratar de realizar lo mejor posible.
De todas maneras, vamos a tener ciertas tareas asignadas. Voy a crear un classroom donde van a poder visualizar también diferentes materiales y tengo la idea de poder en esta clase hacer igual, eh, vamos a ver si se da, Dios lo permite, traer a alguien que nos pueda también dar una pequeña conversación. Si no es posible así, vamos a tener unas entrevistas que yo voy a realizar con algunos personajes que nos van a ayudar a comprender mejor este tema y en el contexto en el que se está dando hoy en día el tema de la familia, ¿no? La familia, como les dije en un inicio, eh, está en debate, está en boga por los elementos que se deberían componer dentro de una familia y por los diferentes problemas sociales que existen, ¿no? Eh, tenemos la idea o el ideal de que una familia está conformada, ¿no? Por el padre, madre e hijos, ¿no? Pero por los diferentes problemas sociales encontramos familias bastante disfuncionales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Vamos a estudiar, vamos a debatir, vamos a tratar de inmiscuirnos en esa temática también y poder analizar desde la perspectiva cristiana cómo nosotros podemos coayudar a este elemento que es la familia, ¿no? Entonces, voy a crear un classroom donde voy a colocar varios materiales para que puedan también revisar y puedan leer. ¿Cómo va a ser la forma de evaluación de este curso? Al final, siempre tenemos, por obligación, tenemos que hacer un examen. Tenemos que tener un examen del todo lo que lleguemos a avanzar. Y Dios mediante les voy a hacer llegar un material para poder trabajar, un material de apoyo. En este caso no vamos a usar mucho material de apoyo como un texto. Quiero que trabajemos un poco más desde una perspectiva más eh, proactiva de parte de ustedes como estudiantes. Así que voy a dar varias tareas en forma de, de desafíos para que puedan trabajar durante la semana y podamos traerla y exponerlas aquí en clase, ¿no? Entonces, nuestra clase van a ser los días lunes y días miércoles. Vamos a empezar en lo posible, vamos a empezar puntual a las 7 de la noche y vamos a terminar a las 8, ya que después hay otra clase, perdón, con otro docente, así que em, les ruego su puntualidad y podamos también em, aprovechar al máximo, ¿no? Esta clase, este curso. Bien, familia cristiana, ¿no? El término mismo cristiano ya nos enmarca y nos diferencia, ¿no? Existen núcleos familiares distintos en diferentes sociedades que son la base de ciertas sociedades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de familia cristiana, estamos hablando de que la familia está enraizada, está eh, sujeta a los principios que nosotros consideramos son los principios cristianos, ¿no? Entonces, hay elementos que nos van a ayudar a poder fundamentar y también sustentar lo que es la familia cristiana, ¿no? Em, Solo como ejemplo, ¿no? Siempre se menciona esto en muchas ocasiones, de que los padres muchas veces son cristianos, pero los hijos muchas veces no siguen ese mismo camino. La esperanza es que sí siempre, pero muchas veces los hijos no están en el mismo camino que los padres, ¿no? Y muchas veces se da desde el otro punto de vista, ¿no? También existen personas que son cristianas, son cristianos, pero en un determinado momento están todavía como un ente aislado dentro de su familia porque solamente ellos son cristianos y sus demás familiares no son cristianos. Entonces, ahí tenemos un pequeño dilema en el cual nosotros debemos eh, solucionar, debemos ver cómo poder eh, equilibrar esa situación. Vamos a dialogar acerca de eso, vamos a hablar acerca de eso.
También está ese otro elemento, ¿no? Por ejemplo, están las parejas que se casan, tienen conforman un matrimonio, pero no son cristianos cuando se casan. Y después pasa el tiempo y uno de la pareja, uno de ellos, uno de los integrantes, se convierte y empieza a ser cristiano y, y seguir la vida cristiana, pero su esposo no. Entonces, tenemos también ahí una dificultad, ¿no? Entonces, son elementos que nos van a ayudar a poder dialogar en esto que es este curso, este diálogo que vamos a tener. Em, También podemos encontrar enseñanzas en las escrituras acerca de ejemplos de familias que están y que están ejemplificadas en los relatos bíblicos, como los patriarcas, por ejemplo, tenían ciertas costumbres que quizás hoy en día para nosotros no son muy relevantes, ¿no? Y que son un poco distintas, pero que están en la Biblia, ¿no? Entonces debemos encontrar los elementos que realmente son fundamento de lo que debe ser una familia cristiana, el ideal que podemos encontrar, ¿no? Y tener. El día de hoy vamos a hacer una breve lectura y análisis de lo que es el origen de la familia, que viene a ser en el Génesis. Así que déjeme compartir por acá mi pantalla. Bien, em, Génesis capítulo 1 nos muestra el origen del universo, de la creación, el origen de lo que son la misma creación en sí, ¿no? Y como parte final de esa creación nos encontramos con el versículo 26, que es en parte el inicio de la humanidad, de la creación del ser humano, del hombre, y nos dice lo siguiente, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y toda la bestia, y, y, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bien, nos encontramos aquí con la creación del hombre, y cuando hablo de hombre, hablamos de la humanidad, hablamos de esta creación que el Señor hace. Y hay una diferenciación con el capítulo 2 donde encontramos un relato un poco más enfocado. eh, si bien el capítulo 1 nos habla de manera bastante resumida acerca de la creación y puntualmente día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6, ¿no? Eh, se nos dice que en el día sexto el Señor crea al hombre, ¿no? En el séptimo, según el capítulo 2, los primeros versículos, nos muestran el día de reposo, el séptimo día, ¿ya? Y posterior a eso encontramos un relato que no es un segundo relato de la creación, simplemente que es como una escenificación. Muchas veces en las películas pasa esto, que estamos viendo un relato de hechos históricos o de una historia de acuerdo a la película que se esté dando,
pero de pronto se abre una escena donde se explica lo que es el pensamiento de uno de los personajes, ¿no? Por ejemplo, solo por ejemplo, pues, hay escenas donde una persona aparece en la cama, recostada, y se nos muestra de que está soñando, ¿no? Pero no sabemos qué sucede en el sueño, así que crean una nueva escena donde se trasladan dentro del sueño o se trasladan dentro de esos pensamientos y se muestra una forma explicativa lo que está sucediendo dentro del sueño de esa persona, que en principio está recostada. Bien, pues aquí tenemos un relato también de la creación. Se nos muestra en primera instancia el relato general del orden en el que fueron creadas las cosas, pero ya en el capítulo 2 encontramos de una manera como abriendo como una lupa específicamente cómo fue el relato o cómo fue la creación de el ser humano en sí, o en este caso del hombre, ¿no? Del hombre como hombre y mujer, como como una especie, ¿no? Como una creación más. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo. Aquí hay algo muy interesante en el libro de Génesis que em, se repite, es una frase que se repite durante varios capítulos, incluso hasta el capítulo 6, que es esta primera parte, ¿ya? Dice, estos son los orígenes de los cielos. Oh, ahora sí. Estos son los orígenes de los cielos. Esta frase, estos son los orígenes, los vamos a encontrar en varios capítulos donde se muestra un relato mostrando el origen de algo. Vamos a ver si lo podemos encontrar en el siguiente capítulo. Creo que también está. No, en el tercer capítulo tenemos el relato de la caída y si nos vamos, creo que en el 4 encontramos ya. eh, ¿Dónde está? Ok, ¿dónde está? Bien, aquí casi no se nota en español porque dice, en este libro de las generaciones de Adán, en el hebreo vamos a encontrar que está exactamente esta misma frase que nos muestra que es una cuestión histórica. Vamos a ver si aquí podemos entrar al hebreo. No, aquí no, en esta versión no. Vamos a irnos. A ver, déjeme un momento. Voy a abrir mi Biblia en griego y en hebreo para que puedan verlo mejor. Ujú, 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 ujú. Aquí está. Ela Toledot es en hebreo. Vamos a ver si puedo ponerlo paralelo también. Aquí. Bueno, no estoy compartiendo. Aquí tengo el texto en hebreo. No saben hebreo, creo, no han pasado curso de hebreo, pero yo les voy a ir ayudando un poquito. Ya, solamente para mencionar, ahorita voy a ponerlo también en, en la transliteración, pero aquí hay esta frase, Ela Toledot, que aquí dice Ela Toledot, es una frase que aparece también en estos otros capítulos como frase iniciadora de un relato del inicio o del origen de una historia, ¿no? De un relato que se considera histórico. Ya, a ver, vámonos acá a
capítulo, ¿qué capítulo era? Capítulo 5. Capítulo 5. Aquí está. Eh, Aquí está, Toledot. Aparece nuevamente esta misma frase, ya, esta misma idea de los orígenes, de los inicios, ¿no? Entonces, se muestra como un hecho que es histórico, algo que sucede. Bien, entonces, si volvemos nosotros al, que está Génesis capítulo 1. Volvemos al Génesis, voy a poner en español nuevamente y nos vamos al capítulo 2, perdón. Bien, encontramos que este es el origen de el Toledot, aquí aparece en hebreo, que viene a hablarnos del origen de algo, el origen de las cosas, ¿ya? Y en este caso vamos a encontrar la narración, la narrativa de cómo el hombre es formado, ¿ya? Hay muchas cosas interesantes en este relato. Vamos a ir de a poco, vamos a ir avanzando. A ver, y toda planta del campo, esto ya lo hemos leído, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Bien, vámonos al versículo 8, no, perdón, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya? Aquí tenemos nuevamente el relato de lo mismo que nos mencionó en el Génesis capítulo 1. Creó Dios al hombre a imagen y a semejanza de él lo hizo, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos nuevamente con el relato de la creación del hombre. Entonces, vamos a encontrar de ahí para adelante la historia de cómo es que el hombre crea y dentro de qué contexto. Versículo 8, perdón. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que está rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Belodio y Onice, dice, ¿no? El segundo nombre del segundo río es Gijón, que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, y este que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Ese es el contexto. Dios crea un huerto, crea un ambiente, crea un lugar, incluso rodeado de muchas riquezas, ¿no? Encontramos a un lugar que es fértil. Dios crea el ambiente propicio. ¿Para qué? ¿Para qué crea este huerto? Lo dice el versículo 8. Creó, Jehová Dios plantó un huerto en Edén. La palabra huerto ya nos indica que es una especie de un lugar especial, diferente a los demás, ¿no? Cuando tú tienes un terreno, hay ciertos lugares que sirven para una cosa, hay ciertos lugares que son pedregales, puede ser que ya haya eh, un lugar donde solo sirva para pastar animales, pero cuando tú decides crear un espacio específico donde vayas a poner plantas para alimentarte, verduras, donde vayas a cosechar algo, donde vayas a tener algo especial, algún destino especial para algo, ya es un lugar separado. Y quizás aquí empieza el concepto de lo que es sagrado, lo que es importante, lo que está separado, lo que es santo, ¿ya?
Muchos teólogos hablan incluso de que esta disposición del huerto de Edén en el Génesis capítulo 2 tiene muchas similitudes y principios de lo que posteriormente sería el tabernáculo o el templo del Señor que le mandaría construir a Moisés. Entonces, aquí encontramos estos elementos, ¿no? Es un huerto, es un lugar especial. Plantó Dios un huerto en Edén, todo Edén, y dentro de Edén, un huerto. O sea, no sé si notan de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, de este espacio que es más grande, que además de que está dentro de una parte más grande que es el planeta o la creación en sí, tenemos Edén y dentro de Edén tenemos el huerto. Recuerden, el lugar santo, el lugar, el patio, el patio del tabernáculo, el lugar, eh, el lugar santo y más allá, el lugar santísimo. Y nos muestra que allí puso al hombre, allí lo puso, en el lugar más importante de toda la creación. Ese es el lugar que le pone al hombre. Ese es el contexto. Recuerden que estamos hablando de familia, pero necesitamos entender los orígenes. Necesitamos entender cómo era l- la creación o cómo era el ideal de parte de Dios para la creación del hombre y qué es lo que Dios esperaba del hombre. Entonces, el surgimiento del hombre y la familia tiene su origen en Génesis. Por supuesto que sí. Vemos aquí el contexto en el cual Dios va poniendo y va formando en su creación un lugar especial, un lugar que está dedicado y que va a estar a disposición de su máxima creación, en este caso el ser humano, el hombre. Puso allí al hombre en el lugar más especial que había formado, que Dios había formado, que el Señor había formado. Ya y además era un lugar especial, tenía todo, ¿no? Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Vamos de lo más grande. Tenemos toda la creación en sí, luego tenemos Edén y luego tenemos el huerto de Edén. Dentro de Edén está el huerto. Y dentro del huerto, algo aún más importante, tenemos este árbol del el árbol que está en medio del huerto. Bueno, estos dos árboles, son dos árboles. El primero es el árbol de vida en medio del huerto. Noten aquí, el primer árbol, que después me escribo. Y luego tenemos un segundo árbol, ¿no? Bien, tenemos estos dos árboles, el árbol de la ciencia y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Tenemos estos dos árboles. Y salía de Edén un río. Bueno, ya eso lo hemos leído. Tenemos entonces esta forma de lo más grande a lo más pequeño. Bueno, tenemos esta separación de eso parte que es sagrada, de eso parte que es santa. Y Jehová Dios plantó un huerto, dice, en Edén. Tenemos la creación, tenemos Edén, tenemos ahora el huerto, y ahora dentro, en medio del huerto, tenemos el árbol que está en medio, estos dos árboles que están en medio, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en cuatro brazos. Bueno, esto lo hemos leído. Entonces tenemos esta formación, ¿no? Esta conformación de lo que es en el Génesis de que tiene ciertas similitudes, ¿no? Entonces pone al hombre en un lugar especial, un lugar santo, en un lugar sagrado, en el lugar más importante de la creación, que tiene acceso incluso hasta ese lugar. Dentro de este huerto, bueno, versículo 15, según el Génesis, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre
y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, está poniendo en lo más importante, en lo más sagrado al ser humano, pero con un objetivo, con una meta específica, para que lo labrara, es decir, para que lo trabaje, para que trabaje en él. Él va a ser el administrador y también el guarda, el que guarde, el que esté a cargo, el que esté a cargo de ese lugar que es el lugar más importante de toda la creación. La creación, Edén, el huerto. Dentro del huerto tenemos estos dos árboles. Está administrando el ser humano, el hombre está administrando quizá dos de las cosas más importantes que el Señor pone dentro de la creación, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y el conocimiento del bien y el mal. Estos dos árboles estaban a cargo del hombre, estaban a cargo del ser humano. Ellos eran los custodios, ellos eran los guardadores. El ser humano, el hombre era el custodio, el guardador de este lugar sagrado, de este lugar tan importante dentro de la creación. Este es el origen, este es el inicio del hombre, ¿no? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, le dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál es el contexto? Dios pone al hombre en lo más importante, en lo más central, en lo más fundamental, en lo más sagrado, en lo más santo de la creación, para que cuide, para que guarde y para que lo labrase. Pero hay una ley, hay un principio que el Señor le da. Le dice, puedes hacer todo, puedes comer de cualquier árbol, pero de este no. Hay un principio ahí de parte de Dios que era sencillo, era simple, pero al mismo tiempo importante. Le da una advertencia, le dice lo que va a suceder si es que él desobedece. El día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Es en este contexto en el cual Dios empieza a colocar al ser humano dentro de lo más importante, dentro de lo más central, de lo más bonito de la creación entera, y pone al hombre aquí y es en medio de esto que encontramos este otro relato. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ok, al parecer el relato nos muestra, nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a traer ayuda idónea. ¿Y qué es lo que nos muestra en el versículo 19? Les trae puro mascota, puros animales, puros aves del campo, bestias del campo, para que le ponga nombre, como para que se entretenga, ¿no? ¿Y qué es lo que viene después? Y puso Adán hace lo que le pide el Señor, le puso nombre a toda la bestia y aves del cielo y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hay una carencia, ¿no? ¿Será que Dios se equivocó? No, yo creo que no. Yo creo que estaba dentro del plan, porque bien dice un dicho, ¿no? Muchas veces no se valora a lo que uno tiene hasta que uno lo pierde, pero también uno no valora hasta que sabemos que algo nos hace falta, ¿no? Si algo nos falta, realmente cuando llegue lo vamos a valorar, ¿no?
muchas veces esto surge en la vida, ¿no? A muchos jovencitos, muchos jóvenes quizás anhelan con todo el corazón un día poder comprarse un vehículo, un auto, y empiezan a planificar, pero no tienen. Mientras tanto, tienen que ir en micro, tienen que ir a pie, tienen que ir en colectivo, tienen que ir en bus, tienen que hacer un montón de cosas porque no tiene vehículo, no tiene auto. Pero cuando a veces nuestros padres nos dicen, ¿no? Cuando vos tengas, ahí recién vas a saber, ¿no? Nos dicen nuestros padres muchas veces, nos han dicho, ¿no? En algún momento. Y cuando uno consigue ese vehículo, cuando uno compra un auto, ese joven compra su primer vehículo, realmente ese vehículo lo atesora. Y quizás le va a costar la primera vez que tenga que venderlo, le va a costar muchísimo, porque ya no es solo un objeto, se convierte en algo más importante, ¿no? Más trascendente para él. Pues en este caso, el Señor de cierta forma le muestra lo que es la carencia de una compañía, de alguien que le acompañe, de alguien que esté a su lado, una ayuda idónea. Y es aquí donde encontramos el versículo 21, ¿no? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada. Aquí hay un problema de traducción. En el hebreo, la palabra para hombre es Adán. Hay un juego de palabras. O perdón, en este caso hay dos formas de llamar hombre al hombre, ¿no? Hay Adán, pero hay otra palabra que se llama Ish, ¿ya? Y en este caso, la palabra que se utiliza aquí, vamos a ver si puedo escribirlo acá, lo voy a poner en caracteres españoles. Bueno, este está amarillo, déjeme cambiar por favor el color. Rojo, vamos a usar rojo. Ya, la palabra es ish, que se utiliza para hombre en hebreo, pero cuando se refiere a la mujer, simplemente le ponen isha. Bueno, se pone una consonante en realidad, pero en castellano lo escribimos así, digamos, isha, con un acento ahí, o incluso puede ir una H ahí, ¿ya? Pero dentro de ish, isha, el hombre, este es hombre, ish es hombre, significa hombre, y es la palabra que aparece aquí, hombre. Y acá sería mujer. Y algunos traductores en algún momento, bueno, si es isha y solo le aumentó la A, pues aquí vamos a hacer lo mismo. De varón vamos a poner varona. Este es un error en la lengua española. No se escribe así esto. Pero como se lo aceptó, especialmente en las tradiciones de las traducciones de la Edad Media antigua, utilizaron este concepto para tratar de imitar o lo que sucedía en el hebreo. Entonces hicieron esto, ¿no? Entonces, pero eso es un error de traducción, no es un error de la Biblia, no es un error de traducción. ¿Ok? Bien, entonces dice aquí, este será llamado varona, o sea, es como un complemento. Es muy lindo verlo en el hebreo, en el idioma original que fue escrito el Génesis, porque hay un juego de palabras, hay un juego de palabras en medio de este relato. No lo apreciamos bien en castellano, en el español, pero nos muestra de que justamente haciendo eco de este concepto, del concepto de ayuda idónea. No, ayuda idónea. Si de ish, entonces deriva isha, complementa. Es un juego de palabras. Porque del varón fue tomada. ¿No? Si es ish, entonces llamará isha.
porque del varón fue tomada. Por tanto, y aquí encontramos, y aquí vamos a quedar como, como introducción. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí sigo utilizando el juego de palabras. eh, de Ish y Shah. Dejará a su mujer y serán una sola carne. Ok, aquí debemos reflexionar un poquito y les dejo para pensar. Dios está hablando, ¿no? O dentro de la Biblia, en este relato encontramos esta afirmación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, dice. Oiga, Adán no tenía madre, ni tampoco tenía, bueno, Dios era su padre, ¿no? Dios padre. Entonces, empieza a introducir el concepto de familia sutilmente. Bueno, aquí debemos ponernos a reflexionar un poquito que el libro de Génesis fue escrito por Moisés y fue escrito mucho después. No es que se escribió el libro de Génesis el mismo día de la creación, ¿no? Esto temporalmente hay un proceso largo donde recién Moisés escribe los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Entonces hay una separación cronológica en el cuándo se escribe el Génesis. Es parte de la revelación, pero hay una introducción de un concepto, hay una introducción de algo que por revelación divina y de parte de Moisés nos introduce el concepto de la familia. Padre, madre, se unirá a su mujer, matrimonio, y serán una sola carne, serán una unidad, se unirán. Estos elementos que pueden ser tomados como individuos, estos elementos se separan del padre, de la madre y conforman un nuevo elemento, una nueva unidad, ¿no? Una nueva unidad, ¿no? Es como las células cuando se separan y forman una nueva célula, ¿no? Crean y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Nos muestra que hay una intimidad y una complicidad dentro de lo que es la pareja, ¿no? Bien, hay muchas cosas muy, muy bonitas aquí para ver en el Génesis. Y créanme que nos introducen y nos empiezan a llevar a lo que es la familia cristiana, porque son los fundamentos, son los orígenes, es el origen de la familia. Y noten que hasta aquí todavía no hemos entrado al deterioro que sucede después en el capítulo 3 que es con la caída, con el pecado, lo que desdibuja o distorsiona este elemento que desde el Génesis, antes de la caída, estaba presente. La familia no es poscaída, la familia es un elemento presente antes de la caída. Entonces tenemos aquí algo muy importante. Esto vamos a retomar el día miércoles, ¿ya? Me emocioné mucho, creo que con esto del Génesis es muy bonito, hay cosas muy interesantes y la próxima clase les voy a dar una tarea. Hoy día no llevan tarea. La próxima clase sí ya van a llevar tarea para la subsiguiente clase. Entonces tenemos el día miércoles, nos encontramos. Nos sobran unos minutos, así que les voy a dar descanso para que puedan ir a su siguiente clase. Vamos a detenernos aquí. Nos encontramos la siguiente clase entonces. Vamos a poner pausa.